mismo Leonardo adelantaba. En el día de hoy vamos a continuar con la clase anterior, ¿sí? Buenas tardes a todas y a todos. Justamente en esa continuación de este tema más macro, que es el tema de la migración internacional, un tema amplio, profuso, con muchas aristas y muchos puntos a tener en cuenta, frente a lo que estuvimos viendo, que era ese enfoque en materia de organismos internacionales, organizaciones internacionales que tienen como mandato específico las migraciones, ¿sí? O aspectos característicos de la migración. em, y que nos quedábamos en ese formato de organismos especializados de Naciones Unidas sobre la temática de la migración. Hoy vamos a ir un poco más allá porque el tema lo amerita y porque además se trata de un desafío global, tal y como se están dando las características actuales de estos fenómenos en el plano internacional. Por lo tanto, vamos a ver críticas eh, y esquemas de cuestionamiento a los modelos actuales desde la gobernanza global por parte de la comunidad internacional en materia de respuesta, de capacidad, de gestión, pero también vamos a estar mirando desafíos coyunturales, que quizás si nos fuéramos a 30 años atrás o 40 años atrás, otros movimientos o grandes movimientos migratorios o grandes éxodos no hubieran tenido las mismas características, que también hay que tenerlos en cuenta. Y por último, también vamos a estar atravesando estas cuestiones, más allá, desde una mirada exclusiva, vamos a hacerlo utilizando en cierta medida, o como modo de ejemplo, también el caso de la crisis humanitaria, la crisis migratoria o crisis de refugiados, se le llama de todas las maneras, en el caso de Europa, pero principalmente en el caso del Mediterráneo, porque no es exclusivo la figura del Mediterráneo, pero sí claramente es destacable frente al resto de la situación migratoria en Europa, ¿sí? Entonces vamos a estar justamente profundizando desde ahí. En concreto, es importante que recuerden ciertas cuestiones de la clase anterior. Me imagino que la mayoría estaría, pero es importante recordar algunos aspectos porque es una continuación, ¿sí? Si no, les remito a la misma para que lo puedan consultar. En la clase anterior estuvimos viendo el concepto de flujos migratorios, ¿sí? Para dimensionar justamente esa relevancia que han ido cobrando estos fenómenos migratorios a nivel internacional. Es así que el tema de la migración tiene una importancia significativa, una importancia preponderante y que cada vez alcanza nuevas cotas de importancia, de proyección, y que además es clave para entender, no nos olvidemos de nuestro objetivo, de ampliar nuestra capacidad de análisis para la comprensión de los fenómenos y de los eventos relevantes en las relaciones internacionales. Ese es nuestro enfoque, ese es nuestro abordaje desde el campo de estudio y el abordaje técnico, y además justamente cada día es más importante o tiene un rol relevante la temática de las migraciones y de la migración internacional para la configuración de las relaciones internacionales. Es así que tiene un impacto político, económico, social, cultural, en materia de seguridad, legal, es decir, a múltiple escala. Entonces, claramente tenemos que tenerlo en una clara consideración y en un punto esencial de todo análisis, ¿sí? Contemplar la cuestión de las migraciones. Para cualquier región, porque como lo veíamos en la clase anterior, no es exclusivo de una región o de otra, o exclusivamente en materialización norte-sur, o sur-norte, mejor dicho, sino que lo vemos con todo tipo de transversalidad y todo tipo de fenomenología en términos de tanto las causas que lo originan, tanto los procesos de traslado, tanto los esquemas de desplazamiento, así como los modelos de migración. ¿Sí? Por eso creo que es importante recordar el concepto. ¿Sí? Los flujos migratorios se tratan de movimientos o desplazamientos de personas que pueden ser tanto nacionales, internos, o internacionales, que se cruzan fronteras nacionales o lo que llamamos también fronteras externas, ¿sí? Pasando de un estado a otro. Em, Tratamos justamente en la clase anterior, y mismo también lo recordaba Leonardo, un enfoque más institucional. Recordemos que venimos en una serie de abordajes temáticos, de clasificación temática sobre organismos especializados dentro del sistema de Naciones Unidas,
Y lo que estuvimos viendo en particular fue la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, o mejor, más conocido como ACNUR. Como siempre les digo, las siglas pueden ser buenas o malas, pero muchas veces no sabemos ni lo que significan y muchas veces nos confundimos porque las vemos expresadas en distintos idiomas. Como los distintos organismos tienen diversos idiomas, a veces están en francés, a veces están en inglés, y eso cambia o modifica el orden de las distintas siglas. Em, Sobre este punto, es relevante dimensionar el rol de estas organizaciones, ¿sí? El papel que tienen y al pertenecer dentro del sistema de Naciones Unidas, sabemos que están imbricadas, que están incorporadas a un esquema donde, bueno, la promoción, la defensa de los derechos humanos, el mandato específico, bueno, por supuesto, como hablábamos la vez pasada, normas internacionales y normas generales en materia de derechos de los refugiados, dignidad de los refugiados, derechos humanos, sistema internacional de derechos humanos, etcétera, están claramente centradas en su función. Su finalidad y su mandato se centra justamente en refugiados, en migrantes o personas en situación de migración y refugiados. ¿Sí? También asilados, es decir, todo lo que ya antes fuimos mencionando en la clase anterior. Justamente es clave tener ciertos puntos troncales de la temática. ¿Sí? Recordarlos, no quiero que los olvidemos cuando hacíamos esa caracterización y conceptualización de los flujos migratorios. Y es que por un lado, más allá de su enorme relevancia y su gran impacto a nivel internacional, de esos grandes grupos poblacionales en desplazamiento, esos movimientos de grandes grupos poblacionales, es muy importante entender la multiplicidad de causas y que muchas de ellas incluso son relativamente más contemporáneas. ¿Sí? Siempre hemos tenido más en cuenta y muchas veces es las que más visualizamos las causas económicas, ¿no? Buscar una mejor calidad de vida, buscar un mejor trabajo, poder tener condiciones mejores de vida o de lugar donde vivir. Pero también las políticas en materia de persecución política, en materias de persecución ideológica, por supuesto en materia de discriminación. También tenemos las educativas. ¿Sí? En materia de buscar nuevas oportunidades educativas o de formación educativa, acceder a mejores instituciones para la formación, etcétera. Pero bueno, también corresponde destacar algunas que son relativamente más contemporáneas, que justamente están concatenadas con otros fenómenos, con otras expresiones y otras causas, como es el caso, por ejemplo, de las medioambientales. Claramente hace quizás 50 años no lo veíamos igual. Las causas, o no lo veíamos con tanta asiduidad y con tanto aumento creciente en tendencia la figura de personas migrantes, sobre todo migración forzada, ahora los voy a mencionar, que por causas medioambientales o desastres naturales. Es algo que lo estamos viendo bastante, que ya no solo se está materializando, porque muchas veces lo que pasaba es que generaba migraciones o éxodos internos, nacionales, pero se están dando mucho más internacionales. Entonces eso también agrava la situación, aumenta los números y los indicadores, y hay que tenerlo en cuenta, así como también, por supuesto, las causas humanitarias. ¿Sí? Los grandes conflictos armados, los grandes eventos donde se genera lo que llamamos una transgresión generalizada de los derechos humanos, genocidios, crímenes de lesa humanidad, bueno, conflictos armados de todo tipo, tanto conflictos armados en formato internacional como también no internacionalizados, es decir, dentro de un mismo Estado. Ese tipo de esquemas ha justamente potenciado ciertos modelos de migración frente a otros, ciertos tipos. Como decíamos, podemos clasificarlo en tres: la migración voluntaria, donde el migrante decide migrar por la causa que lo justifique. Recordemos las causas híbridas, no solamente es una, normalmente hay una combinación de causas. Em, la migración forzada, que es cuando el lugar se convierte absolutamente inevitable y se ve obligado, so pena de sacrificar otros derechos. Es decir, si no migro, es probable que no tenga libertad, que pueda ser encarcelado, o es probable que pueda morir, o que corra peligro mi integridad física. Es decir, son derechos fundamentales y derechos sumamente consagrados que se ven compelidos, se ven atacados diametralmente. Así que la única opción, por eso es una migración forzada, es justamente migrar. Y después
dentro de cualquiera de las dos, pero dentro tenemos una subcaracterística que muchas veces es relevante tenerla en consideración, que es la migración irregular. Si bien muchas veces se habla de migración ilegal, eso es un concepto erróneo y en realidad con una cierta connotación. Las personas no son ilegales en el mundo, eso no es del todo correcto. Puede haber una irregularidad burocrática, pero eso tendrá que solventarse porque la irregularidad burocrática no tiene que solventar, o sea, no tiene que contravenir o verse por encima o privilegiada sobre cuestiones de principios rectores del derecho y sobre todo en materia de principios legales y derechos superiores, como derechos humanos. En esta ocasión, justamente al concepto que veníamos hablando de las instituciones, al trabajo, los esquemas, en materia de operacionalización, podríamos decir, o institucionalización de esta temática a nivel intergubernamental y de organismos especializados, vamos a poner en cuenta o tomar en consideración para nuestro análisis, por eso es muy importante ampliarlo, no quedarnos solamente con la primera foto o la primera idea, sino que es importante complementarlo con una atención específica, especial en materia de efectiva capacidad, efectiva respuesta, implementación de medidas y contramedidas, tiempos efectivos o no, capacidad de respuesta, como les decía, gestión, ¿sí? ¿Por parte de quién? Por parte de la comunidad internacional y, por extensión, de las organizaciones internacionales como uno de sus foros o sus espacios, lo que llamamos foros internacionales, espacios comunes de expresión, donde no solo es esa conjunción o ese conjunto individual de cada uno de los estados, sino que es una entelequia que justamente operacionaliza, genera una voluntad propia, pero que no queda del todo desligada de sus miembros, es decir, tiene una simbiosis muy particular que hay que entenderla, y ahí está justamente el captar el objeto de estudio y la dimensión del alcance de la figura de las relaciones internacionales. No solo los vínculos como relaciones, sino también los fenómenos que se van materializando en el ámbito internacional. Entonces, en ese sentido, nos va a importar justamente poder ver, en cierta medida, cómo se va dando esas expresiones, esas medidas, porque debido al alcance y a la dimensión actual de las distintas crisis inmigratorias, y ya mencionamos varios en la clase anterior, hemos llegado justamente a poder caracterizarla como un desafío global, porque justamente ha llevado a unos cuestionamientos profundos, cuestionamientos de base, que han llevado a decir, pero entonces no funcionan ciertas cosas, y si por aquí no funciona, ¿por dónde deberían funcionar? Entre otras lecturas que se pueden hacer claramente. A todo esto, tengamos presente que lo vamos a ver de forma transversal con la crisis humanitaria de refugiados en Europa, en particular en el Mediterráneo. Uno de los puntos, en realidad esto es amplísimo, como se podrán imaginar, y es un tema súper profundo, con muchísimos aspectos a poder tener en cuenta, pero voy a estar observando en particular el espacio, el rol actoral, ¿no? de otro actor que cobra cada vez más relevancia, y en este tipo de temáticas lo vemos con muchísima relevancia, que es la figura de la solidaridad internacional. Y ahí donde justamente esos cuestionamientos no solo se teorizan o no solo se toman cuerpo, sino que toman acción, toman praxis, ¿sí? Además de decir, bueno, esto no funciona, vemos otros modelos que podrán funcionar más o menos, pero tienen mayor nivel de eficacia, mayor nivel de compromiso, o tienen ciertos esquemas de participación con una priorización de esquemas que trasciende lo gubernamental. Entonces, justamente ahí vemos otros esquemas de participación, de ciudadanía, de sociedad civil. Entonces, hay que ponerlo todo en conjunción para justamente entender. Si bien, como les decía, vamos a profundizar en eso, no quiero que se queden con una mirada aislada del marco institucional de Naciones Unidas, ¿sí? Yo me centré y les mencioné en particular la OIM y ACNUR, ¿sí? El Alto Comisionado y la Organización para las Migraciones. Pero ¿qué pasa? Eso no significa que sean las únicas. Y como yo les dije, las organizaciones especializadas de Naciones Unidas
dado que trabajan con población en distintos contextos y además en materia de protección, salvaguardia, promoción y trabajo interinstitucional, trabajan justamente de forma interconectada, o al menos lo deberían hacer. Entonces, no es que exclusivamente las migraciones son, por ejemplo, que FAO diga, bueno, no, las migraciones son solo de OIM, yo no las toco, no tengo nada que ver. No, se trabaja en forma colaborativa, o tendría que ser así, interconectados justamente en claro diálogo, comunicación efectiva para que se trabaje de forma conjunta. ¿Sí? Porque todos los organismos en ciertos esquemas, si un organismo se dedica a los derechos humanos y por otro lado otro a las migraciones, los derechos humanos a los migrantes están vinculados a los derechos, a la visión macro de los derechos humanos. Nosotros vimos las organizaciones con un mandato específico, ¿sí? Pero también tenemos organizaciones con un trabajo interseccional, digamos, es decir, que tienen dentro de sus programas y dentro de sus líneas de trabajo secciones específicas en materia de migración, ¿sí? Entonces, en ese sentido, les traigo algunas para que tengan esa mirada un poco más amplia del marco institucional de Naciones Unidas, del sistema, me refiero, ¿no? De organismos especializados. Y justamente algunas de las que podemos mencionar son la oficina, la OCHA, la oficina de coordinación de asuntos humanitarios de Naciones Unidas. No nos olvidemos que al tratarse y muchos de las grandes éxodos, los grandes movimientos poblacionales, con muchos casos de migración forzada, al tratarse de contextos donde se está aplicando el derecho humanitario, donde tenemos esquemas de conflictos armados, el rol de la oficina de coordinación resulta bastante importante y muy vinculado también a esos esquemas de crisis humanitarias. ¿Sí? Entonces, en esas situaciones de crisis, si bien no es el mandato único o específico al que se atañe, que sean las migraciones, sí en un sentido más amplio. Y por eso también incluirán justamente emergencias donde están relacionadas o se ven desplazamientos masivos, refugiados, migrantes, y justamente promover tantos derechos, tanto mejorar las condiciones de dichas personas. ¿Sí? Entonces, es uno de los organismos que también trabaja activamente en el tema. El Fondo de Población de las Naciones Unidas, el UNFPA, que justamente aborda cuestiones más macro, ¿sí? Tiene un enfoque mucho más demográfico y mucho más orientado al concepto poblacional de una manera mucho más amplia, pero claramente no es exclusivo. Así que la materia de población y en particular, por ejemplo, la salud reproductiva, los derechos de las mujeres, claramente si estamos trabajando, por ejemplo, salud reproductiva, gestión de población o cuestiones, por ejemplo, como derechos de las mujeres, claramente también tenemos mujeres migrantes, salud reproductiva de personas migrantes, cuestiones poblacionales de personas migrantes. Entonces, justamente, diversos programas y áreas de actuación y de desarrollo de actividades se relacionan íntimamente con la cuestión de la migración y los desplazamientos. Por ejemplo, el ámbito de la salud y el bienestar de las personas desplazadas. ¿Sí? Después, otro tema, como yo siempre insisto, con UNICEF, que es uno de los que vemos mucho, porque al tratarse de un fondo con capacidad de recaudación directa, es decir, muchas veces nos imaginamos incluso la hucha, la alcancía, la gente que paga mensualmente para UNICEF o dona para UNICEF, lo vemos en campañas en televisión, no vamos a ver a la OCHA o a UNFPA, es menos probable que veamos campañas de a pie, porque muchas veces la recaudación de fondos va por otros caminos y no va directamente al ciudadano. Pero UNICEF sí lo tiene y de hecho tiene esas potestades específicas como Fondo de Naciones. Pero sabemos que se concentra, por ejemplo, como bien dice su nombre, Fondo de Naciones Unidas em, para la infancia. Si bien cuando hablamos de infancia hablamos de niños, niñas y adolescentes, claramente la protección de dichos niños, niñas y adolescentes y su bienestar no solo se remite a es decir, como un sentido general, sino que también obviamente comprende a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situaciones de migración y de desplazamiento.
Entonces, vemos un trabajo específico, ¿no? De protección. No nos olvidemos, cuando un adulto migra, tenemos ciertos esquemas, ¿no? A tener en cuenta, laborales, etcétera. Pero cuando un niño migra, no nos podemos olvidar de la escolarización, del rol educativo, de los espacios de adaptación, de la importancia de los niveles de integración e inclusión. Es decir, hay aspectos específicos que hay que complementar, que también hay que tener en cuenta. De ahí, a priori, el trabajo interinstitucional y el enfoque interinstitucional de Naciones Unidas sería efectivo y sería bueno, pero luego justamente cuando veamos las dinámicas y las críticas al esquema, tanto del Sistema General de Naciones Unidas como el cómo se va materializando esto en la práctica, la realidad, podríamos decirlo de alguna manera, o la política internacional, es que esto justamente empieza a tener hacer aguas por algunas partes y justamente la problematización o los cuestionamientos toman más cuerpo. Incluso les pongo, por ejemplo, el ejemplo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Claramente las migraciones, como les digo, esos grandes desplazamientos cada vez son más grandes, estamos en una alta tendencia, es decir, aumentan progresivamente año tras año, lo vemos en distintos fenómenos, en distintos conflictos, en muchos lugares, en prácticamente todas las regiones. Entonces, justamente la tendencia es al alza y las reacciones nacionales y algunos desafíos coyunturales que les voy a plantear más adelante, justamente nos presentan esa categorización de las migraciones internacionales y de esos grandes movimientos y grandes desplazamientos como un desafío global. Y cuando tenemos un desafío global, normalmente lo que se intenta desde Naciones Unidas es generar una suerte de plan global o una idea de gestión, de compromiso. Después el cómo se cumpla o cómo se implementa es otra cuestión, pero bueno, en ese sentido, tanto es así que en materia de derechos humanos ha cobrado cada vez mayor importancia que en el año 2018, en una conferencia intergubernamental sobre la migración en Marrakech, se genera la propuesta del Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular. ¿Sí? Es decir, la regularidad, lo cual no va tanto de la mano con el migrante, sino va mucho más de la mano con las políticas migratorias y las políticas de inmigración y de extranjería por parte de los distintos países receptores, la gestión de ordenada, es decir, utilizar medios y mecanismos que sean seguros y que justamente permitan un margen de dignidad y no tanto nivel de vulnerabilidad por parte de los migrantes y personas desplazadas, etcétera. ¿Sí? Esto nos amplía el marco, ¿sí? Nos amplía esa foto, no es exclusivamente la OIM y el ACNUR, sino que tenemos más organismos dentro de Naciones Unidas, pero eso no significa que tengan una mayor eficiencia, un mayor encuadre. A priori pensaríamos que sí, pero lo cual realmente no se estaría materializando. ¿Sí? Vamos a estar mirando, si les parece, las críticas y los desafíos al sistema de Naciones Unidas en materia de migración. Vamos a empezar por las críticas. Y me importa que tengan una pregunta en mente, ¿sí? Y es la genuina eficacia del sistema de Naciones Unidas. Y saben que cuando yo les menciono el sistema especializado de Naciones Unidas, no deja de ser extensivo, en cierta medida, por analogía, al resto de sistemas regionales. Cuando hablo del sistema específico, los esquemas de organismos específicos de Naciones Unidas, no dejan de ser extensivos por dimensión, por tamaño y por contexto a la Unión Europea, a la Organización de Estados Americanos, etcétera. ¿Sí? Porque justamente ahí es donde está el trabajo desde lo macro hacia lo micro que podemos ir haciendo, incluso en las dinámicas de los espacios internacionales e intergubernamentales o multilaterales también llamados. ¿Sí? Justamente observando todo este estructurado, multifocal y amplio entramado institucional, como les decía, no solo es la OIM, no solo es ACNUR, sino que tenemos todos esos otros que les he mencionado y muchos otros que también se ven por algún costado, podríamos decir, o por alguna arista de su accionar y de sus actividades vinculados con temáticas en materia de población en posconflicto, población migrante, etcétera, ¿sí?
justamente es que muchos organismos y muchas organizaciones se ven comandatadas en materia de trabajar la cuestión de las migraciones. Pero resulta muy pertinente para nosotros, para evaluar, para analizar la eficacia de estas organizaciones, de estos modelos de gobernanza global, y claramente por extensión de la comunidad internacional integrada por los distintos estados y proyectada en las dinámicas de esos foros internacionales o foros mundiales, es que justamente a la hora de gestionar los flujos migratorios, ¿cómo se está haciendo? ¿Cuál es el nivel de eficacia? ¿Cuál es la capacidad de respuesta? Porque muchos de ustedes me dirán, pero es una crisis. Y cada vez son más grandes y cada vez suponen mayor riesgo, mayor peligro, cada vez se ven más vulnerados los derechos de los migrantes, cada vez se convierte como que agrava la crisis, por decirlo de alguna manera. Entonces, justamente, tenemos una tendencia al alza en materia de grandes éxodos o de grandes desplazamientos provocados por conflictos armados, por crisis humanitarias, entre otras causas. Y justamente en ese esquema, en ese encuadre, ese devenir de crisis humanitarias, ese construirse esos grandes desplazamientos en unas crisis de migrantes, crisis de refugiados, es que ha llevado a lo que muchas veces ya estuvimos viendo en la clase anterior. Por ejemplo, el caso de Siria, el caso de Myanmar con el grupo étnico de los Rohingya, el éxodo masivo en Venezuela, Afganistán, con la vuelta de los talibanes, por supuesto también lo que se ve, en realidad normalmente se conecta exclusivamente con el norte de África, pero en realidad es buena parte de África y Asia, y Oriente Medio en especial, que justamente tiene ese contacto a través del Mediterráneo con el sur de Europa y con el resto de Europa y la reacción de Europa, que es un poco lo que vamos a estar viendo hoy. Desde ahí es que justamente se materializan, se dan y podemos ver, sin demasiada dificultad, si decimos la verdad, se materializan sendas críticas, críticas profundas y cuestionamientos amplios que justamente se dan en materia, no solo a nivel de Naciones Unidas, sino como les decía antes, por extensión, los vemos iguales. Incluso muy problemáticos en materia de, en este caso, la Unión Europea, porque estamos con el caso puntual em, de la figura de la crisis en Europa y la crisis del Mediterráneo. ¿Sí? Algunas de las críticas más profundas o más concretas, que son muy visuales, es por ejemplo la poca eficacia operativa. ¿Sí? Antes les hablaba de todas esas organizaciones con sus programas, con sus actividades, con su implementación, con sus esquemas de producción, desde actividades directas, personal específico, trabajo de campo, muchísimas cosas. Pero eso mismo no deja de estar en consonancia con poca eficacia operativa y baja capacidad de respuesta. Aunque vemos una pluralidad, vemos todo un marco, eso lo cual eso no se condensa, no se materializa justamente en una buen nivel de respuesta. ¿Sí? Frente a crisis de refugiados, se manifiesta justamente una respuesta, una implementación de medidas y una capacidad de acción lenta, ineficaz. ¿Sí? Las situaciones de emergencia no se ven gestionadas de forma efectiva. ¿Sí? Vemos altos esquemas burocráticos, vemos procedimientos lentos, vemos, por decirlo de alguna manera, cuando llega la ayuda, llega tarde o resulta incompleta o insuficiente. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque Naciones Unidas no está estructurada desde el punto de, bueno, para lo que pueda. No, no, se supone que debe cumplir. Ese es su mandato. Y desde ahí se postuló y desde ahí se proyectó. Esto no es exclusivamente una crítica a Naciones Unidas, también es a la Unión Europea, también es a la Organización de Estados Americanos, también es a la Liga de Países Árabes, también se extiende a todas las distintas organizaciones. El modelo, tenemos que ampliar la mirada y pensar en los modelos de construcción de organismos internacionales, en los planos de la gobernanza global y en la construcción de la comunidad internacional desde esa visión multilateral, intergubernamental. Eso es un poco lo que está en jaque, eso es un poco lo que se está cuestionando y que desde hace un tiempo muchos autores, no solo desde las teorías críticas, sino desde las visiones humanistas y desde las visiones conceptualistas, es decir, donde
no se materializan estos parámetros de consagrar los mandatos contenidos, así como los principios mandatados, es decir, los principios regulados que están dispuestos, que son normas o principios rectores del derecho internacional público, no se terminan de dar. Entonces ahí empiezan críticas claras, por cuestionamientos. Si esto no funciona, ¿hacia dónde tenemos que ir o cómo podemos hacer que funcione? En la cuestión, por ejemplo, del financiamiento insuficiente, la falta de fondos, ¿sí? La cuestión financiera. Los problemas de financiamiento son un impedimento directo. Tenemos que entender que muchas veces son las propias organizaciones especializadas que dicen nos falta dinero, nos faltan fondos. Y claramente ello lleva a un cuestionamiento en materia de priorización de recursos financieros y fondos en materia de migración. Si es un problema que cada vez es más amplio, que cada vez resulta más importante, ¿por qué se destinan pocos fondos o fondos insuficientes? No se está atajando la cuestión. Los fondos se derivan hacia otras cuestiones o no se está priorizando al nivel que debería hacerse. Eso es un problema de gestión, como mínimo, y si no, tiene otras lecturas que están estudiadas, muchas de ellas, que es cuando en realidad se materializa estructuralmente dentro de Naciones Unidas y por supuesto en su diálogo con los distintos estados parte cómo la falta de recursos se operacionaliza como un obstáculo para la gestión. ¿Sí? Es decir, se proyecta como una herramienta política. No solo es una cuestión de recursos en sí, sino es una herramienta política desde los planos nacionales para justamente frenar o impedir o obstaculizar o generar cierta enlentecimiento, la crítica que decíamos antes, procesos lentos, burocráticos, justamente generar un entorpecimiento, podríamos decir, de los ámbitos intergubernamentales. Entonces, tenemos que entender también cómo eso se está leyendo y cómo comprender esas dinámicas dentro de los foros. ¿Sí? Nosotros no nos olvidemos que tenemos una mirada técnica, profesional, sistemática. Estamos interpretando las situaciones que están sucediendo. Entonces, si quizás analizábamos un gran éxodo en el 1800, ¿por qué hoy es tan diferente? ¿Por qué hoy supone un impacto tan grande? No solo a nivel de demografía, no solo es una cuestión desde esa visión, sino desde muchos otros aspectos sociopolíticos, diplomáticos, legales, económicos. Entonces, esa visión que justamente va a ir generando polarizaciones es que nos va a resultar tan importante. Retomando un poco lo que les decía antes, veíamos un sistema muy bien estructurado, con trabajo interinstitucional. Yo les decía antes, a priori tendrían que trabajar de forma conjunta, pero ¿qué pasa cuando analizamos el implemento de programas y de esquemas de muchos de los organismos de Naciones Unidas? Vemos un alto nivel de fragmentación y vemos problemas en materia de coordinación. ¿Sí? Hay división, segmentación, fragmentación, que justamente se materializa entre las agencias, entre los organismos que forman parte de Naciones Unidas. Esto lleva a no trabajar de forma coordinada y justamente a generar trabajo solapado o trabajo contrario, ¿sí? De esta manera hay una falta de coherencia en la implementación de programas y en la producción de respuestas a las necesidades de los migrantes. Esto no significa que sea exclusivamente un problema de gestión, sino que también puede ser justamente esquemas de entorpecimiento y de eh, intencionalidad en la ineficacia, ¿sí? Después tenemos la polarización de los estados parte. La polarización hay que entenderla desde un concepto bifronte. Por un lado, en materia de dependencia a los estados, ¿sí? Esos espacios multilaterales tienen un amplísimo, cada vez más amplísimo nivel de dependencia de los estados internacionales, sobre todo, perdón, de los estados nacionales, sobre todo como siempre les aclaro, los estados con alto nivel de gravitación, ¿sí? Con amplios niveles de influencia, con capacidad política y capacidad de imponer ciertas cuestiones e intereses sobre otras naciones a nivel regional o a nivel global. Justamente debido a esta dependencia por parte de los foros mundiales, de los foros internacionales, de los organismos internacionales, en materia de recursos, pero también en materia de participación de los estados. No nos olvidemos que los estados votan, que los estados intervienen, que los estados forman parte de. Entonces, esas dinámicas de
cooperación internacional están puestas justamente contra las cuerdas y en este tipo de coyunturas, de desafíos, requieren muy buena coordinación, coadyuvar entre ellos de forma muy eficiente, lo cual dista bastante del paradigma de mera coexistencia o de intereses encontrados. Eso justamente nos lleva hacia otras visiones y a un modelo clásico de posicionamientos frente a un conflicto. En el posicionamiento frente a un conflicto tenemos de un lado y del otro, y es lo que normalmente terminamos viendo en estas materias. Son materias que terminan generando polarización, ¿sí? De un polo vamos a tener estados normalmente pro derechos, que defienden o entienden los derechos de los migrantes, ¿sí? Mientras que por el otro lado vemos justamente una oposición directa, ¿sí? Contrarios a los modelos y a los esquemas de migración y en especial de los derechos de los migrantes. Em, lo cual, bueno, tiene varias lecturas, desde ciencias sociales y también, por supuesto, desde el derecho y también desde la economía, pero hay que tenerlas y ponerlas en consideración. Ese análisis es interdisciplinario porque las migraciones son un fenómeno muy amplio, muy global, entonces tenemos que tener una mirada bastante completa para poder analizarlo de una manera efectiva, ¿sí? Por supuesto, también hay que mencionar otra gran crítica, que es la implementación constante y cada vez más habitual, tristemente, de políticas restrictivas y la externalización del control migratorio. Por un lado tenemos la implementación justamente de políticas, ¿sí? Esto, si bien la implementación de políticas es por parte de los estados nacionales, una de las críticas es que Naciones Unidas, debido a eso que les mencionaba antes, de dependencia de los estados nacionales, no ha sido muy tibia, muchas veces no ha planteado o llevado a los espacios comunes de una manera muy efectiva la implementación de políticas justamente contrarias, anti-inmigratorias, ¿sí? O muy restrictivas. Justamente desde ahí es que el no oponerse de una manera eficiente o de una manera al menos contundente, podríamos decir, es que ha llevado no solo a, en cierta manera, vaciar de sentido algunos de los espacios comunes o de cumbres o de foros comunes, sino además a demostrar las flaquezas, en cierta medida, de esos espacios generales, ¿sí? De esos espacios internacionales. Debemos tener en cuenta justamente que la externalización del control migratorio es cuando se genera una especie no, se genera como si fuera un corrimiento, imaginándolo, ¿no? Como si fuera un corrimiento del control migratorio. En vez de hacer el control en las fronteras propias para no quedar mal internacionalmente o para no tener que hacer la gestión de toda esa masa de personas, de todo ese conjunto, de ese gran conjunto poblacional de individuos que quieren ingresar en mis propias fronteras, lo que hago es que traslado esa gestión a países vecinos para que generen la suerte de freno, ¿sí? Lo vemos, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, que lo hizo trasladando el control migratorio hacia Libia y hacia Turquía, cuando se dio ese gran éxodo por tierra, ya no por mar. O también lo vemos en el caso de Estados Unidos, que ha trasladado a través de tratados y a través de presiones diplomáticas y dinámicas en el marco de América del Norte, ha trasladado el control migratorio hacia México, el cual ha potenciado o se ha visto en la coyuntura de em, frenar mayor la inmigración centroamericana, no solo centro, sino suramericana, que se genera atravesando desde América del Sur, pasando por América Central para llegar a América del Norte, para llegar a la frontera estadounidense, que se haga en el sur de México, ¿sí? Que México sea el que haga el control migratorio. Algo que tenemos relativamente más cercano, pero que también nos pasó en el caso de, como les digo, Europa, ¿sí? En la parte que conecta justamente en la región de Turquía, Libia, con muchas de las crisis que vimos con Siria, por ejemplo, o Afganistán. Lo vimos en esos modelos, ¿sí? Ese traslado pone en cuenta un claro esquema de para no gestionarlo yo, para no hacer una declaración o no hacer una acción que claramente impacte con otras declaraciones, porque muchos de esos estados eran pro derechos,
pero no querían ocuparse del problema propiamente ellos. Entonces, no quiero ser el malo de la película, digámoslo en palabras mundanas, no quieren ser los malos de la película, pero trasladamos el control migratorio para que otros sean los malos, que no les afecte, con ciertas ventajas, y nosotros mantener, pero en realidad la promoción ha sido por nuestra parte. Entonces eso justamente genera lo que siempre les aclaro, el problema de la doble agenda. En materia migratoria es muy importante y muy claro los problemas en materia de doble agenda. ¿Sí? Em, Tengamos en cuenta que todas estas críticas, ¿sí? No son simples, es decir, son críticas profundas, son críticas estructurales y críticas al sistema en sí. Eh, una de sus grandes lecturas, y claras lecturas además, es que van en profundo detrimento de los derechos humanos. ¿Sí? Este cuestionamiento estructural a las organizaciones internacionales de gobernanza global es que justamente llevan a un cuestionamiento profundo de los modelos internacionales en materia sistémica, ¿sí? De cómo están implementados y llevan a resumir esa poca eficacia o eficacia muy baja frente a un desafío tan global como es la figura de la migración internacional, el cual está en claro aumento y que además las proyecciones son a que va a seguir aumentando porque las causas no se solventan. ¿Sí? Los conflictos armados son bastante más habituales y más amplios, pero también las causas medioambientales, más otras figuras de polarización política, etcétera, o discriminación, llevan a mayor cantidad. Persecución étnica, persecución racial, llevan a aumentar. Le da ese espectro, esa idea macro de desafío global y que justamente la comunidad internacional en sí misma no estaría gestionando ni teniendo capacidad de poder hacer. Entonces ahí es donde empieza la crítica y ahí está también el rol de ustedes como, como personas vinculadas a la temática y analistas, de justamente hacer las lecturas necesarias para entender cómo se generan los impactos, el alcance y también cómo se pueden proyectar nuevas alternativas en materia de gestión y en materia de proyección internacional sobre estas dinámicas, ¿sí? Y estas temáticas. No sé si tenemos alguna consulta o algún aspecto. ¿Leo? No, por ahora no, Gonzalo. Ah, Solamente perfecto. me imagino que al final Ujú. posiblemente aclarar un poco la parte de lo que sería la concepción de lo que es un ilegal para Santiago Fernando y justamente ver si después él al final de la clase pues nos aporta su punto de vista y contrastar. Pero Claro, de igual resto, nada. eso se trabajó bastante más en la clase anterior. Así que si quiere también le remito a la clase anterior que profundizamos mucho más, vimos ejemplos sobre la figura de los distintos tipos de migración. ¿Sí? Ahí igual hoy podemos hacer algún comentario puntual, pero sin duda podrá complementar mucho más con aspectos que ya vimos en la clase anterior. ¿Sí? Listo. Perfecto. Gracias, Gonzalo. Estupendo. Gracias, Leona. Bien, en materia de desafíos, no todo es crítica, porque si no también estaríamos sesgados, ¿sí? Tenemos que entender que el mundo de hoy no es el mundo de hace 50 años, como ya sabemos, ni es el mundo de hace 70, ni es el mundo de hace 100. Entonces hay que entender características coyunturales de nuestra contemporaneidad. En ese sentido, esta evaluación, este análisis, esta suerte de visión transversal en lo que se podría llamar análisis de coyuntura de las críticas a los organismos internacionales, debe conjugarse, debe ponerse en tono con una pluralidad de factores e incluso de actores que justamente agravan la coyuntura de la migración internacional y que llevan también al cuestionamiento de parámetros, ya no solo en materia de organismos, sino de cooperación internacional en un sentido más amplio. ¿Sí? Esos desafíos coyunturales no sirven de excusa, porque por un lado digo, hay que tenerlos en cuenta, son parte de la ecuación, por decirlo de alguna manera, pero tampoco tienen que ser funcionales a levantar las manos y decir, bueno, es que no se puede hacer nada. ¿Sí? Tenemos que entender y dimensionar muy bien cuáles son las prioridades. ¿Sí?
En ese sentido, justamente, esta visión con aspectos a destacar. Yo les traigo algunos, no, no son todos, pero sí son algunos bastante importantes, ¿sí? Como por ejemplo la proliferación de los discursos nacionales y gubernamentales orientados a un nacionalismo contrario a la migración, ¿sí? Una suerte de proteccionismo demográfico, podríamos decir, incluso que toma tintes étnico-raciales, etcétera. Lo vemos mucho en el centro de Europa, también lo vemos en Estados Unidos, también lo vemos no solo ya en el centro de Europa, sino también en el sur de Europa, etcétera. Sí, lo vemos incluso en Oceanía en algunos ejemplos. Es decir, se empiezan a escuchar una retórica que ya va configurándose prácticamente en narrativa, donde se postula en un enfoque de xenofóbico, ¿sí? Contrario a la migración, con esquemas de criminalización o campañas antiinmigratorias, con discursos de odio, e incluso campañas políticas, discursos políticos, campañas políticas. Esto ya ha llegado a formar parte de las plataformas políticas de muchos partidos y ha ido generando claramente, como veíamos en la operacionalización de los distintos diagramas de comunicación política, que lo estuvimos viendo cuando estuvimos viendo las guerras híbridas. Les remito a la clase porque no podría incluirlo todo por tiempo, pero vayan si quieren a los temas de guerras híbridas, esquemas de desinformación, modelos de operacionalización política. Justamente, esto va de la mano con discursos políticos, campañas políticas que además conjugan o permean hacia polarización social. ¿Sí? Discursos más polarizados, fundamentalismo o radicalismo, posiciones de extrema, justamente han llevado a centrarse en que los migrantes tienen la culpa, lo cual es una narrativa, una retórica muy concreta y muy particular, lo cual justamente culpar a la víctima o culpar a la persona que se ve en ciertas condiciones o ciertos aspectos resulta muy cuestionable. ¿Sí? Pero sí que es una dinámica, un desafío coyuntural que claramente tienen que, por las propias características de los estados-nación o de los estados soberanos, en sus dinámicas con el plano internacional. ¿Sí? Las organizaciones internacionales claramente tienen que lidiar con esta cuestión, aunque, como decíamos antes, ha sido muy criticable el cómo lo han hecho, y mismo desde distintos aparatos de Naciones Unidas lo han cuestionado, el cómo otras organizaciones no han tenido una visión clara o podríamos decir, una denuncia clara pública frente a ciertas políticas o ciertos esquemas de cuestionamiento, lo cual no implica una intervención directa, pero sí implica justamente una suerte de crítica, una suerte de denuncia internacional para visibilizar ciertos esquemas. ¿Sí? Esta suerte de proliferación, esta suerte de tendencia ha llevado justamente em, a que, contrario a lo que pareciera desde una visión muy cortoplacista, muy simplista, reduccionista, esto no lleva a que la migración disminuya, a que reduzca el número de migrantes. Muy por el contrario, lo que genera es un mayor nivel de irregularidad, es decir, hay mayor cantidad de migración irregular. De ahí por eso el plan global, no digo que sea perfecto, pero sí que planteaba justamente esa suerte de postulados clave: segura, ordenada y regular. La idea es que justamente que no sea o que se reduzca la irregularidad, lo cual lo único que termina afectando es en los niveles de integración e inclusión. Termina generando segregación, termina generando problemas sociales. Entonces hacen que el efecto de las migraciones sean todavía más complejos, más diversos y difíciles de controlar, medir y gestionar por parte tanto de países receptores como de otros esquemas, incluso de organismos e instituciones. Entonces, es por eso que el cuestionar el papel de las Naciones Unidas como foros comunes, de su diálogo, de su presencia, del trabajo de forma interinstitucional e intergubernamental, está claramente en consonancia con este punto. El cuestionamiento no está alejado del desafío, pero hay que saberlo ver, que hay una dinámica nacional que justamente después conjuga, y ver cuál
cristaliza si las dinámicas propias de los mandatos en materia de derechos humanos, en materia de protección y dignidad de los migrantes, o estas dinámicas nacionales que se terminan gestando y trascendiendo a los ámbitos internacionales. ¿Sí? En materia de políticas inmigratorias o de extranjería, algunas ya les estuve planteando, la externalización de los controles migratorios, pero también tenemos políticas, lo que se llaman políticas inmigratorias, políticas de extranjería, derecho migratorio o derecho inmigratorio, según los distintos países, ¿sí? Más allá de los discursos, hay que entender que estos discursos no quedan simplemente en retórica, no es simplemente una declaración en un mitin político, sino que además muchas veces lo que terminan conjugando y lo que terminan llegando es, por supuesto, a integrar esquemas de políticas programáticas o de políticas concretas y a coordinarse en políticas antiinmigratorias que se aprueban, ¿sí? Se conjugan así normativas y regulaciones orientadas justamente a detener la inmigración o a frenar la inmigración. ¿De qué estamos hablando? No van nunca a la raíz. Están frenando a la persona vulnerable que está en la frontera, que no puede pasar el control migratorio y que se ve compelida, obligada, porque le han hecho, no olvidemos muchas veces, como decimos, estos grandes éxodos en los últimos años, esa tendencia al alza, no estamos principalmente hablando de migración voluntaria, sino que estamos hablando de migración con esquemas de migración forzada, con esquemas de crisis humanitaria, y eso lleva claramente a cuestiones de necesidad imperiosa, es decir, casi vivir o migrar, no hay mucho más. Entonces, justamente lo que han ido implementando diversos países es un aumento, ¿sí? En materia de los controles en fronteras, en fronteras exteriores, generando esquemas administrativos o burocráticos que se centran justamente en el impedimento para poder entrar o poder acceder por parte de los migrantes, para complejizar los esquemas ambulatorios, la libertad de circulación, además como no debemos olvidar que este tipo de políticas que se ponen en choque con políticas internacionales o derechos internacionales, normas generales, justamente lo que terminan complejizando también y enormemente es la labor de las organizaciones internacionales. Entonces, aquí justamente vemos un claro ejemplo de colisión directa. ¿Sí? Es así como también tenemos que entender no solo se trata de políticas, sino incluso vemos un esquema de institucionalización muy concreto, muy complejo, que es la creación, por ejemplo, de campos de refugiados, centros de detención, ¿sí? O centros de migrantes. Hay distinta nomenclatura, distinta terminología para referirse a los mismos, los cuales muchas veces inhiben muchos de los derechos claramente reconocidos y que además han sido denunciados en múltiples ocasiones por ir contrarios a los derechos humanos y además, por supuesto, se potencia una lectura y un proceso de criminalización de los migrantes que justamente se les niegan incluso derechos fundamentales. Por último, también tenemos el aumento, que estos desafíos no están separados per se, están concatenados, todos trabajan estructuralmente para que se terminen generando los impactos que tienen actualmente la figura de la migración internacional. Es así que, por ejemplo, se ven un aumento, ¿sí? En materia y en presencia de mafias, actores vinculados al crimen organizado, que justamente se han ido centrando en qué, en aprovecharse de la vulnerabilidad de las personas migrantes, ¿sí? De su desprotección, de su falta de amparo. Si tenemos un Estado, supongamos un Estado que persigue o que fuerza que su contexto haga que la persona deba migrar de manera forzada, que luego de pasar de manera irregular o de tener un proceso, porque como decíamos, normalmente no es paso de un estado a otro, sino que es paso a través de muchos estados, lo cual lleva a grandes procesos de desplazamiento y de movimiento complejos, desgastantes, difíciles, para llegar a una frontera la cual cada vez se encuentra como más
cerrada, por decirlo de alguna manera, o más orientada a no dejar entrar, a no reconocer el grado de refugiado o de asilado, a entorpecer los procesos de ayuda de los organismos internacionales en la materia. Es decir, ese tipo de esquemas, justamente, como decía antes, esos discursos antiinmigratorios no gestionan la migración. No van, como planteábamos en alguno de los principios de la Organización Internacional para las Migraciones, que decía, no solo es gestionar la dignidad del migrante o gestionar las condiciones, las mejores condiciones posibles en materia de seguridad y en materia de salud de los migrantes, sino también es tratar de reconstruir los espacios de los que migraron para que puedan volver. Entonces, entonces tenemos que tener muy en cuenta eso. ¿Qué está pasando con los espacios que tienen esos grandes desplazamientos, o sea, esos grandes éxodos y que los producen? ¿Cómo los estamos gestionando? No estamos yendo al foco, no estamos yendo al centro del problema. Entonces, poniendo, como decimos, tratando de tapar el sol con un dedo es muy difícil. Las políticas inmigratorias, no, antiinmigratorias, no terminan gestionando el problema y muchas veces lo que van a terminar provocando es ese efecto derrame, ese efecto hacia el costado, que es claramente cómo se materializa. Se materializa en que la persona sigue teniendo la necesidad y que no lo puede hacer de forma regular. No lo puede hacer dentro de las vías estructurales, dentro de las vías institucionales o las vías burocráticas estándar, entonces se ve compelida, se ve obligada a ir por otros esquemas. Y ahí es donde justamente ha habido pero un aumento importantísimo en materia de presencia y de negocio por parte de, el crimen organizado. ¿Sí? Entonces aquí justamente este aumento exponencial en indicadores de tráfico de personas, tráfico de drogas, modelos forzados, trabajo forzados, esclavitud, o sea, hay muchos esquemas em, que justamente se materializan desde este punto. Es un tema complejo, difícil, no puedo profundizarlo como me gustaría ni ampliarlo lo suficiente. Por supuesto, les invito a que lo profundicen, van a tener bibliografía y van a, como siempre, poder ampliar el tema, como siempre les recomiendo. ¿Sí? Tener en cuenta que justamente esto ha llevado a que se recrudezca en cierta medida esa retórica anti-inmigrantes, porque se termina calificando a los migrantes en su mayoría y de manera generalizada como, ¿cómo es? Como criminales, ¿no? Dado que están vinculados o entraron de forma pagándole a una mafia o entraron transportando droga para poder pasar, etcétera. Se les termina vinculando. Entonces tenemos un altísimo nivel de criminalización desde la visión y desde la lectura, lo cual no significa que esas personas per se hubieran querido o formado parte de esquemas criminales o de actividades ilegales, sino que se vieron compelidas a. Esto está demostrado, está estudiado, etcétera, pero hay que tenerlo en cuenta. Como les digo, estas visiones no son de blanco o negro, no son sí o no. Son mucho más profundas, son mucho más complejas. Nosotros lo que tenemos que tener es un abordaje crítico y un abordaje técnico sobre el tema, ¿sí? Sistemático a la hora de nuestro análisis. Entonces, yo lo que les traigo aquí es esa visión tanto macro, teórica, esa panorámica, para justamente poder implementar nuevas herramientas y nuevos elementos a nuestra capacidad de análisis. Por último, uno de los temas que me interesa mucho que pongan en consideración para este cuestionamiento de los modelos de Naciones Unidas y del modelo también de la Unión Europea, como les digo, también la Organización de Estados Americanos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esos modelos de organismos en el plano de la gobernanza global, dentro de la configuración de la comunidad internacional, desde varias, y les remito a la clase de otros actores en materia de derecho internacional público, y les remito a la clase de geopolítica, y les remito también a la clase de gobernanza global. Debemos tener en cuenta justamente la aparición de lo que antes llamábamos exclusivamente multilateral, multifactorial, multisectorial, y ahora tenemos que tener ese concepto de multiactoral. ¿Sí? Ya no son solo los estados o solo las organizaciones internacionales, eso es una visión clásica del derecho internacional público, sino que tenemos que entender el nuevo rol de otros organismos, o de otros actores, podríamos decir. Estamos hablando de empresas transnacionales, también estamos hablando de, en este caso, solidaridad internacional,
que es la figura de la sociedad civil, ya en un diagrama de esta era de la comunicación y de las tecnologías de la comunicación y la información, donde justamente las plataformas y el trabajo de la solidaridad internacional, de esas organizaciones no gubernamentales con un ámbito internacional, tiene otro rol, tiene otra participación y otra visibilidad. Muchas veces lo planteamos como espacios donde se genera uno de esos grandes derechos y uno de esos grandes planteos que venimos viendo, que es la ciudadanía participativa, el derecho a ser oídos, el derecho a participar, el derecho a tomar, a formar parte de de la toma de decisiones, ya no exclusiva de los ámbitos gubernamentales, sino que también tienen que incorporar la visión de las sociedades en general, de todas las poblaciones. En ese sentido, les traigo algunos ejemplos, principalmente vinculadas a la figura de la crisis en el Mediterráneo. ¿Sí? Son muchas las organizaciones no gubernamentales, solo les traigo algunas para que tengan esa visión de los distintos trabajos que se van dando. Muchas justamente ante esta gran problemática, esta crisis y desafío global creciente, han tenido que verse abocadas justamente para gestionar o para participar en materia de migración y de refugiados. Justamente tomando en cuenta esas brechas, esos espacios, esas ausencias, esas ineficacias y esa falta de capacidad que vemos en los sistemas intergubernamentales y, por supuesto, también nacionales. ¿Sí? Se denota así una imperiosa necesidad de efectivamente dar respuesta a una crisis humanitaria. En el caso del Mediterráneo, por ejemplo, les traigo solamente algunas para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, no es que opere exclusivamente en esto, pero sí que hay que tenerlo en cuenta, donde se brinda atención médica, ¿sí? De emergencia a migrantes rescatados, trabajando en barcos como el Aquarius o el Geo Barents, e incluso, por ejemplo, apoyando en operaciones de desembarco, con atención médica y atención psicológica. Tenemos que entender la enorme vulnerabilidad de esos migrantes y la situación en la que están. Sí, a veces han pasado 3, 4, 5 países para llegar, para embarcarse en una embarcación muy precaria, la cual pasan días en situaciones terribles, sin agua, sin comida, y encima tenemos esquemas donde en el medio han pasado por 2, 3 modelos de mafias distintos, tráfico de personas, etcétera, e incluso tenemos, es muy normal, personas sobre todo, por ejemplo, del centro africano que no saben ni siquiera nadar. Entonces, entrar en una embarcación y meterse y tirarse al mar, por decirlo de alguna manera, es una figura muy compleja, incluso psicológicamente, porque muchas veces no saben nadar. ¿Sí? Yo no voy a profundizar demasiado en las cifras, pero hablamos de decenas de miles. Hace un par de años, se considera uno de los puntos álgidos de la crisis del Mediterráneo el año 2015. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta el año 2015 en materia de cantidad de muertos y de fallecidos, e incluso en números oficiales, que como sabemos, los márgenes en materia de números oficiales incrementan. Hablamos de decenas de miles en los distintos años y no ha decrecido. E incluso se le ha apodado al Mediterráneo el cementerio más grande del mundo. ¿Sí? Esto no es una visión sensacionalista del punto. Hay que tener en cuenta las dinámicas que esto produce y también el cuestionamiento profundo. No nos olvidemos, uno de los procesos de integración que más se vio como el futuro en su momento, que era la Unión Europea. ¿Sí? Esa visión que, cuestionada en distintos esquemas, tanto en el marco del Brexit como también en la crisis de refugiados y que también en los momentos de los esquemas de la pandemia, que justamente llevaron a poner en cuestión lo que varios autores llaman esa crisis identitaria europea e incluso poner en jaque varios de los principios rectores en materia de democracia y en materia de apertura al mundo que tenía la Unión Europea. Entonces, esos cuestionamientos profundos, les dejo un par de textos en la, en en la bibliografía, justamente es lo que nos lleva a visibilizar cómo otros actores tratan de complementar. Decimos que es la solución, no.
Aquí no estamos dando esa visión de que, bueno, el resultado de las soluciones está. No, aquí no estamos proponiendo soluciones, estamos haciendo una lectura de cuál es la coyuntura y de cómo se están solventando ciertas cuestiones, ¿sí? Cuando hay países como Italia que se niegan al desembarco de barcos de rescate o se niegan al atraco o la llegada de migrantes, mientras dejándolos prácticamente en situación de morir en el mar, por decirlo de alguna manera, mientras a la vez son estados pro derechos humanos, con modelos del Estado moderno, de la gran democracia, etcétera, 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 es lo que justamente pone en cuestión todo este tema. ¿Sí? Save the Children, por ejemplo, es otra organización no gubernamental, participando en operaciones de rescate, brindando apoyo especializado con atención médica, apoyo psicológico, actividades educativas para esos niños, migrantes y refugiados, tanto en operativos externos como también dentro de los campos y los centros de refugiados. ¿Sí? No nos olvidemos lugares donde directamente se ha dado un rechazo masivo, lo vemos mucho en el África subsahariana, ¿sí? En la zona del Sáhara, la que se encuentra fuera de la integración de Marruecos y que se ve abandonada cuando España se desvincula, por decirlo de alguna manera, y vemos varios campos de refugiados. ¿Sí? Entonces el trabajo también en campo directo se ven por parte de muchas de estas organizaciones. ¿Sí? SOS Mediterráneo y justamente operando, o sea, ha operado barcos como el Ocean Viking, con misiones de búsqueda, de rescate para salvar vidas de migrantes, ¿sí? Pensemos que muchas veces pensamos en ese Mediterráneo como esa cuna del mundo en cierta medida, con ese enorme turismo, con esa visión maravillosa del sur de Italia, el sur de España, el sur de Grecia, el sur de Francia, etcétera. Em, Eso se pone muy en cuestión cuando lo que pensamos es en cadáveres flotando, ¿no? Y es algo que pasa en decenas de miles desde hace una década. Entonces eso hay que tenerlo en clara visión. No es, como digo, no es una cuestión de sensibilidades o simple visión simplista, ¿no? Sino que es una cuestión clara que impacta en las economías, tanto de los países donde toda esa población se va, como en el desarrollo a través de los países por los que pasan, como también en el desarrollo y en las dinámicas de los países donde llegan. Cómo esos países se terminan proyectando, porque las acciones que toman las toman. Entonces tenemos que saber cómo se proyectan. No nos olvidemos que algunos de los adalides europeos en materia de inmigración o de asilo, como pudiera ser Suecia o pudiera ser Alemania, por ejemplo, presentaron o se vieron compelidos a que su propia población y ciertos esquemas de antimigratorio les llevara justamente a presentar modelos muy distintos a su propia historia. Entonces, aquí es donde empiezan a darse incluso esas cismas, esos cuestionamientos internos a nivel nacional, del propio espíritu nacional. Lo vemos incluso también, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿sí? El país con enorme esquema migratorio ha sido parte de su historia y a pesar de lo cual, después de los diagramas del 11S y de los distintos modelos del 2001, etcétera, ha habido una tendencia a cierre de fronteras y a modelos cada vez más restrictivos en materia inmigratoria. Proactiva Open Arms, que es española, justamente, utiliza barcos también en materia de rescate de personas, dando atención tanto en mar como en tierra, protegiendo la dignidad de los migrantes. El International Rescue Committee, proporcionando asistencia y servicios esenciales a migrantes, sobre todo en las regiones de Grecia y de Italia, dando apoyo a la integración con iniciativas educativas, la capacitación laboral, apoyo psicológico, la importancia de que el migrante se integre, tenga un esquema de inclusión, ¿sí? Sea-Watch, que incluso vemos aquí una de las imágenes de alguno de los barcos, que es una organización no gubernamental alemana, con base alemana, ¿sí? Reconocimiento, con tanto barcos como aviones para hacer misiones de reconocimiento, para localizar embarcaciones en peligro, ¿sí? Y rescatar, tanto de forma de emergencia, a los distintos migrantes. Refugee Rights Europe, em, que realizan tareas de investigación y de documentación. Esto lleva a la necesidad de censo, de datos, de ver cuáles son las condiciones de vida exactas de los refugiados, incluso dentro de centros de reclusión o de migrantes y también campos
de migrantes, las políticas de asilo, el apoyo. Vemos así que justamente la solidaridad internacional, en ausencia de la gobernanza global, de esa eficiencia de la cooperación internacional a un nivel de los estados, ha ido en aumento. Un papel crucial en materia de protección y en cierta medida todos los actores dicen, bueno, me obligaron, por otra parte no me ocupo porque se ocupa la ONG. Tenemos una suerte de yo no fui, yo no me ocupo, lo hará otro. Entonces hay que tener muy claros dónde hay que generar el cuestionamiento, dónde cobrar la cuota que haga falta por parte de cada actor en su propio rol y en su propio mandato, y tener clara la incapacidad de respuesta efectiva sobre un desafío global, porque creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, aquí justamente se destaca la esencial participación de nuevos actores. Esto replantea el paradigma en materia de actores en las relaciones internacionales y justamente los modelos. Bueno, les dejo la bibliografía, tienen varias opciones, pueden ir profundizando, les invito a ello como siempre. Y muchas gracias por perdón, muchas gracias por su atención. ¿Sí? Leonardo, no sé si tenemos alguno, creo que estoy un poquito fuera de tiempo, pero es Sí, un tema estamos amplio, 10 profundo. minutos, 10 minutos sobre la hora y tal vez entonces dejamos una sola pregunta. La pregunta en chat ya fue respondida a Ah, Tomé, perfecto. así que vamos con Umar. Por favor, Umar, adelante y con esta cerramos la sesión de hoy. Así que Umar, adelante. Bueno, muchas gracias, Fernández, por la presentación. Bueno, yo Gracias. quisiera hacer algunas contribuciones acerca Por de supuesto. este tema muy importante. Ya sabemos que la migración es un fenómeno mundial. Todos conocemos dicho fenómeno. Y cuando migramos es que hay problemas, hay dificultades, sobre todo en África, porque la situación en nuestro país es muy difícil y también pienso es lo mismo en América Latina, por lo menos en ciertos países. Pero ¿cuáles son las causas, los motivos, los orígenes de esa migración legal, irregular, irregular, o también esa migración llamada escogida, como decía el expresidente francés dirigiéndose a los africanos, o sea, esa migración también indocumentada, Ujú. la pobreza, los conflictos armados, la política, las dictaduras, la escasez. Buen ejemplo es el caso de los palestinos, ¿eh? Que se desplazan masivamente si no quieren morir o ser asesinados. ¿Cuál es el destino de esos palestinos cuando no se emigran? Morirse de hambre o caer en las bombas. Bueno, yo pienso que las organizaciones internacionales mundiales deben luchar contra estos fenómenos de manera firme, primero, y después ayudar a los estados. Pero si seguimos alimentando, fomentando o animando la crisis, la pobreza, las guerras, siempre aumentará la migración. Porque si sigue esa dicotomía entre el norte y el sur, el norte es la riqueza, el sur la pobreza, siempre habrá problemas. Y también debemos luchar para que tengamos soluciones duraderas, soluciones sostenibles, para que la gente, cada uno pueda quedar en su país. Lo terminaré, por lo tanto, decir que sí necesitamos unas auténticas políticas de voluntad, la voluntad acerca de las organizaciones internacionales, porque si no hay voluntad, siempre los problemas quedarán. No se puede hablar de solución duradera si sigue la explotación, si no queremos arreglar los problemas políticos, los problemas de hambre, de enfermedad en ciertos países, porque si sigue estos problemas, siempre habrá migración. Muchas gracias y yo me paro aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Listo. Omar. Gracias, Omar. Muchas gracias. Tal cual, complementa y creo que en cierta medida visibiliza varios de los aspectos que justamente le pone cuerpo a varios de los aspectos que ya venimos viendo.
Sin duda, es una temática compleja, transversal, pero no solo transversal a lo político, también a lo social. De ahí la importancia de la solidaridad internacional. Muchas veces hemos apelado a la conciencia política o a el rol de las instituciones, pero ¿hasta qué punto no podemos entender un cambio en materia de otros espacios, otros roles, otros actores? Un poco cayendo en el cliché de pensar afuera de la caja. Estamos en una coyuntura donde desde hace mucho tiempo, desde la academia, hablamos de un escenario de transición. Entonces, si las sendas críticas y las críticas actuales coyunturales nos llevan a justamente problematizar nuestro esquema actual. Y estamos en un esquema de transición, es decir, de cambio, bueno, ¿hacia dónde van esos cambios? Entonces es tiempo de proponer. Ahí les paso la pelota a ustedes, a todos ustedes, y claramente toca pensar y toca proponer alternativas, ver qué tenemos en ese esquema de horizontes, a ver cómo gestionar estas temáticas y estos problemas que son mundiales y por ende son de todos. Mañana en cualquiera de nosotros podríamos tener un desastre natural y también vernos compelidos a tener que emigrar. Y seremos tratados de las maneras que se están gestionando. Entonces, tenemos que entender todas las causas y todas las dinámicas para justamente poder poner en sintonía y en consonancia estas propias dinámicas. ¿Sí? Así que, bueno, muchas gracias nuevamente. No No, me extiendo muchísimas más, que gracias. Leonardo me mata. Muchísimas gracias, Gonzalo. No te Gracias. preocupes, bueno, pues eso sucede con temas extensos, así que gracias a todos, obviamente, por haber participado. Gonzalo, por haber estado nuevamente con nosotros y así justamente aprovechamos para que todos los estudiantes te den las gracias, que ya lo hicieron en el Gracias chat. a todos. Así que muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Saludos de Lima, Perú. Gracias. Gracias. Chao, chao, hasta la próxima.